El noticiero para UAPI es presentado por la Cumbre de Líderes del Pacífico, 3, 4 y 5 de abril. Buenas noches a todos, les damos una nueva bienvenida al noticiero de esta semana para UAPI. A continuación queremos mostrarles un resumen de las principales noticias que se desarrollaron durante esta semana aquí en Rapa Nui. Arohanui korua ta'atoa, he arohaka uatu korua ta'atoa te mauhua aie, y te jorane haka ke atumatu que korua ta'atoa y te vea rahiraa, y hetu mayaik ta'tounei, iroto itiroa o te tapati. El día lunes comenzó el juicio oral por el incendio ocurrido en el Tribunal de Rapa Nui el año 2019. Ese mismo día también se dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza. Les recordamos que el vacunatorio del hospital de Hangaroa está abierto de lunes a jueves de 9 a 13 horas y luego desde las 14 hasta las 16 horas. El martes se realizó la Expo Feria Mujer Emprende, que contó con la participación de 30 mujeres emprendedoras. Este emprendimiento lleva un par de años, se llama Dar Rapa Nui y está enfocado en la cosmética medicinal Rapa Nui, en base a subproductos apícolas, hierbas medicinales que cultivo también en mi casa y para darle también un realce a lo que es la medicina ancestral. Durante esta semana contamos con la presencia de miembros del Museo Kon-Tiki de Noruega en la isla. Para nosotros es muy importante que los gente en Isla de Pascua participan en este proyecto de repatriación. Es muy importante para nosotros. También escribo en el memorando el acuerdo que hicimos en 2 años pasados. Es muy importante para comunicarse todo el tiempo. El día miércoles conocimos los detalles del programa Rapa Nui Lee, que logró recolectar cerca de 2.500 textos. 65 de ellos son de lectura escolar complementaria, los que están disponibles de manera gratuita en el Centro del Lector Catipare. En ese mismo lugar se realizó la última asamblea abierta de información para la consulta indígena para una nueva legislación patrimonial. Esta es la etapa de entrega de información, estamos en la segunda etapa y mejor dicho terminando la segunda etapa y vamos a partir con la tercera, que es la deliberación interna, que se va a realizar el 25, 26 y 27. El primer día, que es el 25, va a ser aquí en Catipare y los otros días en Lili y Tadeo, así que están rotundamente invitados desde las 5 de la tarde. Recuerden que es la deliberación interna en donde solo pueden participar los Rapa Nui y ojalá contemos con la mayor convocatoria como lo tuvimos hoy día, porque eso hace ver el interés de nosotros de pasar por un proceso como el de ahora. Maururu e Yolanda. El jueves llegó a Rapa Nui la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, para participar de la plenaria del Consejo del Mar Coronui Otebaicaba. Un enorme gusto de estar en la isla hoy día. El Ministerio de Medio Ambiente hace un trabajo en la isla en varios aspectos, pero lo que nos trae principalmente a esta visita es comenzar con la consulta indígena para el plan de administración de las áreas protegidas marinas que rodean a la isla. Este mismo día se detectaron los primeros casos de dengue en Rapa Nui. Estos casos que inicialmente eran sospechosos se confirmaron y hasta el momento hemos hecho el diagnóstico de 3 casos de 3 personas afectadas de dengue. Una de ellas fue un turista que estuvo en la isla, llegó sano y llegó al continente y allá comenzó con síntomas sugerentes, se le hizo el examen y está en vías de confirmación. Es un caso altamente sospechoso. Y en forma concomitante aparecieron acá en la isla 2 personas que consultan al servicio de urgencia con un cuadro de fiebre y se siguió el protocolo que se sigue habitualmente, se les hizo un examen y ellos están confirmados con el dengue a través del examen PCR. El viernes la ministra de Medio Ambiente llegó hasta el Coronui Otebaicaba para dar inicio al proceso de consulta indígena.
tenemos que entrar a trabajar lo que es la planificación y para entrar ya a tierra firme a trabajar lo que es la sociabilización del plan con la comunidad, con la asociación de pescadores, con sindicatos, con la recolectora y con la comunidad entera de la isla para poder lograr sacar este plan, si Dios quiera, la consulta para junio, 9 de junio, 8 de junio por ahí, poder llegar a la votación. En Orito, con una gran cantidad de asistentes, se realizó el Cabildo Ciudadano para la protección de los océanos y el desafío de la contaminación por plástico y microplástico. A soñar. Me encanta la idea que propusieron Medio Ambiente y SECPLAC para, dentro del contexto de la convocatoria que vamos a hacer en 2 semanas más a líderes del Pacífico, que tiene que ver con este flagelo del plástico, pero en general es cuidar a Rapa Nui. La limpieza de Rapa Nui es importante, la belleza, estar a la altura de quienes nos legaron esta cultura para que nosotros podamos hoy día estar orgullosos, pero también vivir de ella, sustentarnos. Y nos vamos ahora con la noticia de lo que está pasando en el campo de Rapa Nui con el trabajo de la Unidad de Desarrollo Agrícola. Veamos la siguiente nota. Te horanei te mauma ohie heneke tatou ki trua parau apinei he vari tatou ki utat kainga hakat ke atu ki korua tatoa o te anga tatoa nei e anga oho atuena i te piha hapa o hinua o te hare tawana ai hanga hapa o tatou hinua i te ara natura e i te mau hauha a Rapa Nui. Yolanda Corúa, esta es una información para todos los agrícolas y ganaderos de Rapa Nui, porque se ha creado la Unidad de Desarrollo Agrícola y es por eso que vamos a conversar con el encargado para que nos cuente de qué se trata y cuál es la finalidad de esta Unidad de Desarrollo Agrícola. Yo, a raíz del cabildo agrícola que hizo el alcalde, eso fue hace unos 7 años atrás, más o menos, y se activó durante la pandemia. Ya durante la pandemia tuvimos un trabajo bien fuerte en relación a mantener las producciones, fomentar el desarrollo también y aumentar las producciones de las parcelas, justamente para enfrentar el problema que existía en esa época. Y hoy en día ya es la unidad de desarrollo agrícola del municipio, que depende más que nada de la unidad de la dirección de operaciones, ¿ya? Porque justamente vemos todo lo que tiene relación a operaciones agrícolas. Bueno, durante el cabildo se fijaron distintos pilares de intervención en el mundo agrícola, ¿ya? Entonces nosotros intervenimos en distintos ámbitos, por decir, en temas que tienen que ver con la preparación del suelo, en temas que tienen que ver con plagas. También vemos temas que son comunitarios, por decir, en relación a la seguridad alimentaria, vemos todo lo que tiene que ver con sanidad ganadera, ¿ya? Es por un tema de salud pública, ¿ya? Nos preocupamos de que los animales estén en buenas condiciones y sanos. En ese sentido controlamos todo lo que tiene que ver con parásitos a nivel comunal, ¿ya? También controlamos todo lo que tiene que ver con una plaga carnívora que es la chaqueta amarilla, ¿ya? Ese problema se lleva tratando como 5 años. Bueno, a mis espaldas está la Unidad de Desarrollo Agrícola, la oficina, para que usted se acerque a hacer consultas, aclare sus dudas también a todos los agrícolas y ganaderos. Acá está el horario de atención, es de 8:30 a 13 horas. Por cualquier duda o consulta que tenga que hacer, acérquese, acá está la oficina. El 3, 4 y 5 de abril se desarrollará el encuentro Cumbre de Líderes del Pacífico aquí en Rapa Nui. Si quieren saber más detalles sobre quiénes serán los expositores, los temas a tocar y quiénes serán los líderes del Pacífico que vendrán a este gran encuentro, los dejamos con la siguiente nota con Benjamín Ilavaca, encargado de esta Cumbre de Líderes del Pacífico. E te mauhua aie, i te toru, i te ha, e i te rima mahana o te awa ena kaos mai ena, he anga te piri nui i nei i to tātou ka inga, he takatahi te mau ho nui o te ao mā ohi, wānangananga o runga i te hapa o, pehe tātou an hapa o an haktika i te anga, mo te moana nui a kiwa, o te rahi o te ingo e hoa nei e te tahi nuu, e tuu mai nei ki to tātou tahatātai. An hanga korua mo ata i te mai
o te pirinui nei te ingoaje cumbre de líderes del Pacífico, kamata y te maikorua na hebanan mai a Benjamín y la vaca, hetangat hatu y teanga nui nui nei. Y ahora en la comunidad nos encontramos nuevamente en nuestra entrevista de la semana. Hoy día vamos a conversar un poco sobre la cumbre de líderes del Pacífico que se desarrollará en Rapa Nui entre los días 3 y 5 de abril, en la cual vendrán cerca de 100 visitantes entre expositores, líderes y científicos para tratar una problemática que ha sido muy importante en el último tiempo y que aumenta día a día. Esto es el plástico en el océano. Ahora nos encontramos con Benjamín y la vaca, que es el coordinador de este encuentro internacional. Hola, Benjamín. Yorana Isa, Yorana Corua, Maururu por la invitación. La idea es informar a la comunidad, estamos ya a puertas de esta importante actividad internacional, la Cumbre de Líderes del Pacífico, en que tenemos ya confirmaciones quiénes serán parte de los líderes que podrán venir a la isla y contarnos su experiencia en cuanto a esta problemática. Sí, bueno, tenemos, para contextualizar un poco esta iniciativa que ya hemos estado comentando harto con la comunidad durante los meses de enero y febrero. Hicimos extensas reuniones en la municipalidad con todas las organizaciones, etcétera, para informar de esta iniciativa que lo que busca es generar un encuentro en Rapa Nui con autoridades, sobre todo del Pacífico, para poder enfrentar el tema de la protección oceánica, pero muy en específico la contaminación por plástico y microplástico en el mar. Nosotros, Rapa Nui, nos parece que somos una de las víctimas más importantes en el mundo con este problema. Es una crisis que estamos enfrentando todos los días. Hemos visto los acopios de plástico que tenemos de las limpiezas de borde costero. Limpiamos y vuelve a llenarse continuamente y por lo tanto esto obedece a la necesidad, ¿cierto?, de hacer un llamado de atención al mundo con esta problemática. Y la idea es hacerlo a través de una voz unificada que sea del Pacífico, porque todas las islas del Pacífico tenemos más o menos esta problemática. Cuéntame, ¿quiénes serán parte de nuestros visitantes? Eso es una de las cosas más importantes. ¿Quiénes tenemos confirmados? Bueno, hicimos un barrido extenso en toda la región del Pacífico. Tenemos visitantes de todas las regiones del Pacífico. Esto es Micronesia, Melanesia y Polinesia. Vamos a partir voy a comentar de todos los territorios que vienen. Vienen de Japón, la embajadora de Japón. De Guam tenemos dos expositoras muy importantes, tanto de la Red de Mujeres Indígenas del Pacífico como la directora del Pacific Island Development Program, que es la asistencia técnica del Foro de las Islas del Pacífico. De Palau tenemos autoridades muy importantes, vienen dos congresistas y viene la representante de Palau ante Naciones Unidas. De Nueva Caledonia tenemos un congresista del Parlamento de Caledonia y una organización que trabaja en la búsqueda de que el pueblo Kanaka tenga la administración del área marina de Nueva Caledonia, así que ellos vienen un poquito a aprender de nosotros más que nosotros de ellos, pero ellos sí tienen un proceso muy interesante para conocer, sobre todo de su congreso tradicional, respecto quizá a los temas de descolonización que ha vivido Nueva Caledonia. Hay una serie de buenos diálogos que se pueden hacer. De New Zealand viene la representante del primer ministro de Nueva Zelanda, que además es la asesora de ciencia, junto al embajador de Nueva Zelanda. De Fiji viene el gobierno de Fiji a través del representante del primer ministro, viene el ministro de gobiernos locales y el director de gobiernos locales. Viene una delegación de Fiji importante que ha acogido este llamado. Tenemos visitas de Tonga, de Tuvalu, de Samoa, de Polinesia Francesa, son varios. Voy a comentar algunos porque la verdad es que muchos me preguntan a propósito de las visitas que tuvimos en diciembre, ¿quiénes van a venir? Viene el Tabana de Bora Bora, de Taputapuatea, que se repite, viene la CODIM, que es la organización de Islas Marquesas, viene todas Islas Marquesas representados, Tumaraa, Arapaiti, Paquemó, Huajine, Tajaá, Uturoa, Facaraba, Arutúa, y estamos confirmando con Morea y Maupiti, pero son varios de Polinesia Francesa, con Islas Marquesas incluidos, que se han motivado muchísimo. Viene de Hawái, tenemos varios expositores, además de la Municipalidad de Maui, con que tenemos un acuerdo de hermanamiento que es de los 90 con Maui, como Rapa Nui, isla hermana con Maui. Justamente ahora que me hablas de expositores, ¿qué temas se van a tratar? Sabemos que el problema es el plástico y la experiencia de cada una de las islas de la Polinesia en esta problemática, porque a nosotros nos afecta de una manera, pero hay otros que les afecta de otra manera. Cuéntame, ¿qué temas son las que se van a tratar justamente? Bien, bueno, para terminar el listado, Galápagos también, Chiloé, Juan Fernández y por supuesto Rapa Nui. Ahora,
La cumbre que se pretende desarrollar del 3 al 5 de abril ya contempla 2 días de desarrollo pleno de cumbre. Esto es una modalidad de conferencia, digamos, con panelistas de expertos, y ahí tenemos 6 paneles contemplados. El primero de ellos es una revisión, un diagnóstico, un análisis científico, netamente científico, de la situación actual de la contaminación por plástico en el océano. Y para ello vienen expertos científicos como Martin Thiel, que es un experto oceanógrafo a nivel internacional. Viene Charles Moore, que es el hombre que descubrió la isla de plásticos en el Océano Pacífico, que hay un mito sobre eso que él nos explicaba, que viene a resolver. Viene experta del Galápagos Conservation Trust, que es el órgano que asesora al Consejo de Gobierno de Galápagos, a mostrar el estudio de los últimos 5 años de análisis de la contaminación de plástico alrededor de Galápagos. Viene una fundación de protección de animales para poder explicarnos la afectación a la biodiversidad marina, a la fauna marina que produce la contaminación por plástico. Y Paulina Aldunce, que es la experta chilena en cambio climático. Ella es la única chilena que participó del informe de Naciones Unidas respecto al cambio climático, y ellos vienen a integrar este primer panel que está orientado, ¿cierto?, entonces en el tema científico. Luego, en un segundo panel, lo que nosotros queremos hacer es equiparar o poner en valor los conocimientos tradicionales y los saberes ancestrales. Nosotros, todas las islas del Pacífico, tenemos un origen en común, es una cultura misma, el mismo origen, el mismo relato ancestral, y cada uno tiene prácticas ancestrales para cuidar su entorno, para entenderse con el mar, y entonces es importante eso, ponerlo en valor y entender que las políticas públicas modernas tienen que realizarse con los conocimientos tradicionales y escuchando a las comunidades que son originarias de cada una de las islas. Y ahí viene Catherine Murupaenga. Ella es una activista defensora de los derechos del pueblo maorí, que bien intensa, experta en justicia climática. Viene Melissa Taitano, que es de la Red de Mujeres Indígenas del Pacífico, de WAM. Tenemos al director del Instituto de Derechos Humanos de Hawái, que viene a presentar ya desde el punto de vista legal. Y nosotros también vamos a tener, estamos en conversaciones con a lo menos 2 exponentes locales, mujeres Rapa Nui, que puedan hablar de la sabiduría ancestral y de la conexión del pueblo Rapa Nui con el mar, que es muy importante mostrarle al mundo eso. Luego, en un tercer panel, tenemos una revisión de la agenda internacional, a las negociaciones internacionales en el mundo, y ahí tenemos tremendos panelistas. Está Gonzalo Muñoz, que es el champion de la COP. Él es chileno, experto a nivel mundial y lleva todas las negociaciones internacionales de Chile. Tenemos a Ulani Willem, ella es asesora de la Casa Blanca en materias oceánicas, hawaiana, oceanógrafa, es una eminencia en el Pacífico. Tenemos a Luis Vallas, que es el presidente del grupo de trabajo del Tratado de los Plásticos. Actualmente el mundo está negociando un tratado internacional para poder detener esta producción indiscriminada de plástico que existe. Se producen millones de toneladas de plástico a cada hora. Y se está negociando desde el año 2022 un tratado internacional que pretende que culmine el año 2025. El presidente de ese trabajo de Naciones Unidas viene a la isla y 2 semanas después se va a Canadá a continuar la cuarta ronda de negociaciones de ese tratado con el documento de Rapa Nui, digamos, en esa cumbre. Así que eso resultó muy bien esa gestión. Tenemos un representante, el director de la SPREP. La SPREP es la Secretaría Técnica Ambiental del Foro de las Islas del Pacífico, que también es un órgano muy relevante, y la directora del programa de Islas del Pacífico que decía recién, que también es el otro órgano que asesora al PIF. Así que es un panel súper interesante. Después tenemos, ya para el día siguiente, tenemos un cuarto panel orientado en soluciones concretas, en estrategias para la prevención y la reducción del plástico en el océano. Viene Ocean Cleanup, que es la organización que tiene un barco que está limpiando el océano de plástico. Viene la Red de Turismo Accesible de Costa Rica, quienes tienen un proyecto que hicieron con las tapas de bebida. Hicieron plataforma o deck accesibles, retráctiles, para las playas de Costa Rica, de acceso universal. Es súper interesante conocer esa iniciativa, porque nosotros además trabajamos la compra de una máquina para la municipalidad con esa organización, entonces quizás podría ser la oportunidad de poder dar vida a ese proyecto. Viene Plastic Ocean, que es otra organización. Viene Elizabeth Hogan, que es la directora de Ciencias e Innovación de Nat Geo a nivel global. Ahí va a exponer también Juliette Gerard, que es la representante del primer ministro de New Zealand. Y la municipalidad de Bora Bora viene a mostrar su trabajo, porque ellos han hecho un trabajo de desarrollo, de innovación y de combate al plástico súper interesante. Bora Bora está bien avanzado en el tema, potente. Así que vamos a conocer de eso. Finalmente, el penúltimo panel está orientado en el financiamiento, muy importante, los aspectos legales y la gobernanza oceánica.
Y ahí, ¿quién va a exponer ese panel? ¿Quién más? Que nuestro Consejo del Mar, Coronel y Tebaicaba, son los protagonistas, digamos, del tema del mar. Así que ellos van a hacer su presentación. Seguido de ellos va a estar Naia Lewis, que es exdirectora de Papahanau'o Mokoakea, que es el área marina de Hawái, y hoy día es la directora de Big Ocean, que es una organización que engloba todas las áreas marinas del mundo, o del Pacífico. Heidi Rodríguez va a exponer, ella es una abogada experta, es ex viceministra de Medio Ambiente de Costa Rica. Tenemos a Claudio Grossman, que es un jurista internacional, él es el abogado de Chile ante el juicio contra Bolivia en La Haya, y una eminencia, digamos. Cristian Martin, de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que es un órgano intergubernamental que compone Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Panamá en este lado del Pacífico, ¿cierto?, Sur, para contar sus políticas. Y Laure Katz, que ella es directora de Natural Blue Alliance, que es una organización que incluye una serie de ONG y fundaciones que contribuyen o financian áreas marinas protegidas alrededor del mundo. Finalmente, para terminar, en un sexto panel, el segundo día de cumbre, lo que se pretende es crear un foro político de alto nivel donde todas las autoridades políticas, son cerca de 60 autoridades políticas en total, puedan dar sus conclusiones, ¿cierto?, y entregar un mensaje al mundo. Y se espera que esto concluya el tercer día en Hangarao Ariki, en Anaquena, a través de una ceremonia tradicional, la firma de una declaración internacional, la declaración de Rapa Nui, que sea este documento internacional que le diga al mundo que en Rapa Nui se ha celebrado este evento y en Rapa Nui ha nacido la preocupación de toda la Unión del Pacífico para combatir la contaminación en el océano. Ese es un poquito el contexto, la planificación, el ideal que tenemos y esperamos que ande bien. Y es importante, justamente lo mencionaste recién, la idea es que esta cumbre termina con la firma de una declaración entre todos los integrantes de esta actividad internacional. Y cuéntanos cuál es la importancia de este documento que se va a firmar. Bueno, este documento tiene una importancia. A ver, lo primero que sirve como una unión del Pacífico, que es una iniciativa súper interesante y novedosa, digamos. Y con este documento entonces vamos a poder presionar al mundo o incentivar, es un insumo más, la verdad digamos, es difícil combatir el plástico, hay intereses económicos gigantescos alrededor del mundo. Lo que nosotros estamos haciendo es aportar un granito de arena a través de una declaración que sirva de insumo para decir la región del Pacífico estamos siendo atacados, somos las víctimas. Además, la región del Pacífico es la región del mundo más afectada con el cambio climático. Hay islas como Kiribati, como Tuvalu, que se están hundiendo. Viene el representante de Tuvalu también a contar su experiencia. Entonces es importante que el mundo ponga sus ojos en el Pacífico. Recordemos que el Océano Pacífico constituye la fuente de alimentos más importante para el futuro de la humanidad y abajo de la Tierra constituye la fuente de recursos naturales más importante del mundo. Y entonces hay que tener mucha atención porque el mundo está mirando con ojos con hambre lo que hay dentro del Pacífico y es importante entonces unirse para poder protegerlo porque son nuestras vías las que se van a ver afectadas eventualmente. Justamente, y es importante también la visión de la ciencia en esta problemática que, tal como tú mencionas, es fuente de alimento y además uno de los lugares que hoy día se encuentra más contaminados por el plástico, no solamente el plástico en sí, sino que el microplástico y todo lo que eso conlleva también a la salud de las personas y también a nuestra materia. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la ciencia en esta cumbre? Bueno, es muy importante. Tú sabes que existen estudios científicos que dicen que en la sangre de los humanos ya existe presencia de nanoplástico. Producto de que los peces se están comiendo el microplástico y llega a la sangre de los humanos. O sea, esto es una invasión del plástico y es una crisis ambiental muy difícil de controlar y de detener, muy difícil. Entonces, bueno, algo hay que hacer. El primer paso es juntarse a dialogar, a plantear y buscar soluciones nosotros como región del Pacífico. Y qué mejor que Rapa Nui. Hay que entender el tremendo posicionamiento internacional que implica para Rapa Nui albergar un evento de estas características. Este evento lo organiza Rapa Nui junto a Naciones Unidas y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Es un evento internacional de Naciones Unidas que se va a hacer en la isla. Y nos va a permitir mostrarnos al mundo no solo como un lugar turístico, sino como un lugar de uso del cerebro, digamos, donde somos personas pensantes, que estamos preocupados del futuro de la humanidad y donde podemos encontrar soluciones para poder resolver las problemáticas del océano, que es nuestro territorio.
Así que para Rapa Nui es muy importante, hay que entender que este es un evento de Rapa Nui y recibamos como corresponde entonces a nuestras visitas. Perfecto, te damos las gracias, le damos las gracias a Benjamín Ilavaca, que estuvo con nosotros hoy día contándonos de qué se va a tratar este encuentro tan importante, este encuentro internacional que por primera vez se hace en Rapa Nui, y la verdad es que a nivel mundial es primera vez que se hace con esta. La idea es conocer la visión de cada uno de los pueblos y cada una de las ciudades en relación a esta problemática. 3 al 5 de abril, el encuentro mundial de líderes del Pacífico que se realizará aquí en Rapa Nui. Y no se olviden de sintonizar el noticiero Parau Api de lunes a viernes a las 13 horas a través de la radio manuquena y también a través del canal Matao te Rapa Nui. Y también a las 9 de la noche podrán ver toda la información noticiosa de esta semana. Ete maua aye komao ate Parau Api o te tapatinei he hakamna ua tumatu ki korua tato apene ye mai te mahana monire ki te mahana pai hora ho e o te ahiahi e riva no korua mohakarongo i te Parau Api rahiraa aroto i te waha o te radio manukena e peira ana aroto i te waha o te Matao te Rapa Nui. Peira ana, hora iwa o te po, e riwa no tako a korua, mohakarongo e momata i te haka umai, i te Parau Api, aroto i te wahanei o te Matao te Rapa Nui. Haere maru, haere maitaki, haere mana, i orana tātou, e maururu.